una alegría enorme, enorme, enorme. Muy bien, quiero que podamos ir a la palabra en esta mañana y que puedas ir abriendo tu Biblia ahí en el libro de Santiago, Santiago capítulo 2. Y quise ponerle este mensaje, fe que se nota. ¿Cómo? Fe que se nota, fe que se nota. Y hace un rato estuvimos haciendo como una pequeña introducción en el nexo, en el bio. Ayer un poco también en el nexo, la verdad, ahora que lo pienso. En el bio estuvimos hablando acerca de esto, un poquito de aquella fe que necesitamos vivir y que tiene que ser una fe que se note, que sea evidente, una fe que sea mucho más que palabras, ¿no? Imagínate esta situación, imagínate que alguien viene, te muestra una silla y te dice, esta silla es buenísima. Es súper firme, es súper resistente, aguanta 300 kilos. Oh, era la silla de... está buenísima, es una calidad premium. No vas a encontrar otra silla en el mercado como esta. Es la mejor silla que podés comprar. Hasta ahí, lo único que vos sabés de la silla es la teoría, que dicen que es buena. Dicen que es resistente, dicen que es la mejor del mercado. Pero hasta que vos no pones todo tu peso, sea mucho, sea poco, hasta que no pones todo tu peso en esa silla, no vas a saber si esa silla es resistente. Y vos sabés que lo mismo pasa con la fe. Podemos saber que la fe nos ayuda a confiar en Dios, que hace posible lo imposible, que puede mover montañas, que si tenemos fe como un grano de mostaza, vamos a decirle a la montaña que se mueva y esa montaña. Pero hasta que no ponemos todo el peso de nuestra vida en esa verdad, solo es teoría. ¿Me seguís hasta acá? Solo es teoría. Entonces, por eso quiero que hablemos en esta mañana de una fe que se nota, de una fe que se vive, de una fe que es mucho más que decir, Señor, yo creo, Señor, yo confío, gloria a Dios, aleluya, amén, sino de una fe que es carne en nosotros. Podemos hablar mucho de fe, podemos cantar acerca de la fe, podemos emocionarnos al hablar de la fe, pero hasta que no la experimentamos, hasta que no ponemos toda nuestra vida, todo el peso de nuestra vida en las promesas de Dios, en las verdades que el Señor nos habla, incluso a través de su palabra, eso solo va a ser letra, va a ser conocimiento. Y vos sabés que la iglesia no fue llamada a tener una fe decorativa, una fe que suena bien, una fe que se ve bien, sino una fe que es visible. Una fe que es ¿cómo? Visible. Necesitamos tener una fe visible. Hay una gran diferencia entre creer que algo es verdad y poner nuestra vida por eso. Cuando vos de verdad crees en algo, crees en alguien, te comprometés y estás dispuesto a darlo todo, ¿o no es así? Yo creo que funciona de esa manera. Podemos creer que Dios es bueno, podemos creer que Dios es un Dios proveedor, pero seguir queriendo tener el control de todas las cosas, aunque entendemos que Él es un Dios que provee. Podemos creer que Dios es un Dios que sana, pero no creer que Dios pueda hacer un milagro en nuestra vida, o nunca quizás asumir el riesgo de orar por sanidad en alguien más, porque ¿qué pasa si oro y quedo mal porque la persona no se sana? ¿Alguna vez te pasó de tener ese miedo? Yo creo que a todos. Si vamos a orar en el nombre de Jesús y, ay Señor, por favor no me hagas quedar mal. Por favor te lo pido, ¿no? Y bueno, esa es la fe, es decir, no depende de mí. Esto se escapa de mi control. Yo no puedo sanar a nadie, no puedo revivir ningún muerto, no puedo transformar la vida de nadie, solamente el Señor lo puede hacer. Pero cuando creemos que Él es un Dios que sana, asumimos riesgos en pos de ver eso cumplido. Entonces, creemos que la fe verdadera, la fe que nos enseña la palabra, no es una fe que solamente repite como loritos las promesas de Dios, sino que camina
sobre ellas. ¿Cuántos quieren caminar en las promesas de Dios? Y algo que quiero decirte, que fue lo que les compartía a los hermanos en el bio, mientras que nuestra fe no nos cueste nada, probablemente estemos viviendo una fe que no está creciendo. Yo les decía que en esta semana sentía muy fuerte al Señor una y otra vez haciéndome esta pregunta: ¿qué riesgos estás asumiendo para que tu fe crezca? Era una pregunta que yo sentía que Dios estaba haciéndome a mí en lo personal, ¿no? Paula, ¿qué riesgos estás asumiendo en este tiempo para que tu fe crezca? Y fue algo que quedó resonando, ¿no? Como, ¿qué estoy haciendo? Porque que mi fe crezca depende más de mí que de Dios. Dios puede hacerlo, pero Dios no me lo va a dar como algo instantáneo y algo automático, sino que mi fe va a crecer a través de las distintas circunstancias y situaciones que tal vez el Señor permita. Entonces, necesitamos empezar a tener una fe visible si quizás nos damos cuenta que no está siendo de esa manera. Por eso quiero mencionarte algunas cosas y vamos a leer ahí Santiago 2:20. Voy a leer la versión NBI. Dice: qué tonto eres, ¿quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Versículo 23. Así se cumplió la escritura que dice: creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Eso me encanta. Fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, una persona es declarada justa por las obras y no solo por la fe. Cuando Santiago habla en su carta acerca de la historia de Abraham, que probablemente la conocemos todos o la gran mayoría, está básicamente ligando, conectando su enseñanza con uno de los momentos más trascendentales de la historia. Lo que ocurre en Génesis 22, cuando Abraham lleva su fe al límite, ¿no? Por pedido de Dios, por supuesto. Dios le había dado una promesa. Abraham le dijo que iba a ser padre de multitudes y le prometió darle un hijo. Y ese cumplimiento tardó unos cuantos años. En el medio hubo un proceso duro, difícil, de espera, de incertidumbre. Abraham queriendo ayudar a Dios, probablemente sabes de lo que estamos hablando. Pero esa promesa se cumple. Y cuando Isaac crece y ya era un niño, ¿qué le pide Dios a Abraham? Que lo sacrifique. Entonces le dice: anda y haceme un altar y yo te voy a proveer del cordero. Entonces Abraham, que no era ningún tonto, empezó a darse cuenta de qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y cuando llegan ahí, el Señor le dice: bueno, a ver, dame a tu hijo. Y yo siempre digo, ¿no? Aquellos que son padres seguramente intentan ponerse en la piel de él por un momento y se les debe estrujar el corazón, ¿no? Porque ¿qué padre estaría dispuesto a matar a su hijo y de esa manera encima, de una manera tan cruel, tan horrible? Y cuando Abraham, lo estoy diciendo de una manera muy resumida, cuando Abraham estaba a punto de matar a Isaac, el Señor lo frena. Entonces Santiago liga su enseñanza, lo que estaba queriendo transmitir, con este momento tan trascendental, porque lo que estaba queriendo decir y lo que estaba queriendo simbolizar es que en esta historia, básicamente, lo que vemos es que Dios cumple promesas. Dios le había dado esa promesa a Abraham y aunque esa promesa parecía que tardó, el Señor la cumplió. Dios le pide algo a Abraham insólito. Es como: ¿cómo me prometiste que me ibas a dar un hijo y ahora me estás pidiendo que te lo entregue? Si lo pensamos humanamente, era algo que no tenía ningún tipo de sentido, porque Isaac era el cumplimiento de la promesa.
Era como que si Isaac moría en ese momento, en esa situación, ¿qué pasaba con todo lo que Dios había dicho? Parecía que Dios estaba confundiendo. ¿Cómo puede ser que prometiste que me ibas a dar un hijo y ahora me lo querés quitar? ¿Cómo funciona tu lógica, Dios? ¿Y alguna vez te pasó de preguntarte eso? Señor, ¿cómo funciona tu lógica? Porque no la estaría entendiendo muy bien, ¿no? Yo creo que es una pregunta que humanamente nos hacemos de manera, no te digo todos los días, pero en ciertas situaciones o en ciertas temporadas de la vida, nos hacemos esta pregunta: Señor, ¿cómo puede ser que si me diste esta palabra, si me diste esta promesa, ahora me estés pidiendo que haga tal cosa o me estés pidiendo que te lo entregue, ¿no? Y ahí está la clave, ahí está el punto. Hablando de Abraham, su fe fue llevada al límite, porque no había nada mayor que Dios pudiera pedirle más que a su hijo. Le pidió lo más valioso, lo más importante. Le tocó su punto débil, le tocó donde sabía que le iba a doler, que le iba a costar. Abraham fue llevado a poner su fe al límite. No simplemente fue llevado a creer que Dios existía y era bueno y que cumplía promesas, sino que fue llevado a un momento en el que él tuvo que darse cuenta y experimentar la bondad de Dios cuando parecía que todo era contrario. Y tal vez yo te esté diciendo esto y te sientas identificado. Tal vez en algún momento hayas sentido que tu fe fue confrontada, ¿no? Que tal vez Dios llevó tu fe a momentos en donde parecía que Dios quería tocar aquello más valioso, que Dios te pidió cosas que decís: ¿por qué, Señor, me estás pidiendo que haga esto? ¿Por qué estás pidiendo que te entregue tal cosa? ¿Por qué estás pidiéndome que resigne este sueño, que lo postergue o que frene en este momento y no avance en esto que vos mismo me dijiste que hiciera o que vos mismo pusiste en mis manos? ¿Alguna vez te pasó de sentir que Dios te pedía cosas que Él mismo te dio? A ver, ¿alguien? ¿Algún Abraham acá? ¿No? Yo creo que a todos aquellos que decidimos caminar con el Señor, en alguna temporada de nuestra vida hemos sentido que quizás Dios nos pedía algo que realmente nos costaba, que realmente nos dolía. ¿Por qué? Porque la fe verdadera implica movimiento. La fe verdadera, esto es lo primero que quiero decirte, la fe verdadera implica movimiento, implica, siguiendo la línea de la historia de Abraham, levantar el cuchillo cuando no entendés todo el panorama. Por eso vuelve esta pregunta a mi cabeza: ¿qué riesgos estamos asumiendo para que nuestra fe crezca? No quiero que me lo respondas, pero sí quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué riesgos estás asumiendo en esta temporada para que tu fe crezca? Que tu vida esté en movimiento, que tu fe esté en movimiento, implica caminar hacia ese monte como caminó Abraham, incluso cuando pareciera que todavía no tenés ese cordero para hacer el holocausto. Implica caminar en las promesas de Dios sin tener certezas, sin tener seguridades. Pero ¿cómo, Paula? ¿Cómo funciona así? Bienvenido al mundo de la fe. Es así. Nuestra fe crece cuando nos ponemos en movimiento. Pero si yo oro, tengo el hábito de la oración, tengo el hábito del ayuno. Señor, yo le decía a la mañana a los voluntarios, a veces decimos: Señor, hace que mi fe crezca, y cantamos ahí, ¿no? La canción de Marcos Witt: aumenta mi fe, hazla crecer. Bueno, ok, listo, dame tal cosa, entrégame esto. Asumí este riesgo. No, Señor, yo te pedí que me aumentes la fe, no que me pongas en una situación tensa. ¿Cómo va a crecer nuestra fe si no estamos en movimiento? Si no asumimos riesgos, si no salimos de nuestra zona de confort. La fe que no se mueve ante la tensión se queda en la teoría. Y a veces, y esto lo hemos hablado en otras ocasiones, se trata de dar pasos con miedo, pero se trata de darlos. No siempre vamos a tener claridad en todo el camino, no siempre vamos a tener certezas, no siempre vamos a tener garantías, pero siempre vamos a tener a Cristo. Y esa es nuestra mayor seguridad. Esa es nuestra mayor seguridad. Quizás hay pasos en tu vida que los vas a tener que dar con temor,
con incertidumbre, con inseguridad, pero es a través de esos pasos que tu fe va a crecer y se va a desarrollar. La fe que obedece cuando está al límite, déjame decirte que es una fe que madura, que se fortalece y que experimenta el poder de Dios a otro nivel. ¿Cuántos quieren experimentar el nivel de Dios a otros niveles? ¿Cuántos dicen, este año yo quiero experimentar el poder de Dios como nunca antes? Ojo con esa oración. Si haces esa oración, vas a tener que estar dispuesto a ir al límite. Queremos ver el poder de Dios, pero quizás en el proceso el Señor nos lleve al límite. Entonces, lo primero era esto, ¿no? La fe verdadera implica movimiento. Lo segundo que quiero decirte, la fe que no se desafía, se estanca. La fe que no se desafía, se estanca. Y quiero que vayamos a Mateo 14, 22. Otra historia que conocemos muchísimo, Jesús acababa de hacer la multiplicación de los panes y los peces y les dice a los discípulos que cruzaran al otro lado, que se adelantaran y que él iba a alejarse un momento para orar, para estar solo. Entonces ellos se suben a la barca, van a cruzar al otro lado y vamos a leer lo que sucede. Vamos a leer algunos versículos más. A ver, Mateo 14, 22. Dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron, y llenos de miedo comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida, cálmense, soy yo. No tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, el viento se calmó, los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genesaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Les llevaban a todos los enfermos, les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto y quienes lo tocaban quedaban sanos. Una historia maravillosa. ¿Y sabes qué es lo que más me llama la atención de esta historia? Que ellos venían de ver un milagro impresionante. Acababan de ver la multiplicación de los panes y los peces. Cómo el Señor en un momento, con una porción muy chica de panes y peces, pudo alimentar una multitud. Y no solamente dice que se llenaron, sino que sobraron 12 cestas. Luego de eso ocurre esta secuencia de la barca. Se levanta la tormenta, los discípulos estaban en la barca cruzando y en medio de esa tormenta Jesús aparece. Ellos piensan que es un fantasma porque, claro, vieron a alguien caminando sobre el agua. Rara la situación, pero era Jesús. Y dice que ellos pensaron que era un fantasma. Entonces ahí Pedro dice, si sos vos, Jesús, dame la orden para que yo vaya hasta vos. Jesús le da la orden, Pedro baja de la barca y empieza a caminar en dirección a Jesús. Pero ¿qué pasó? En un momento Pedro dudó.
¿Y qué pasó en ese momento? Se hundió. Entonces Jesús lo agarra y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es increíble que lo que habían visto hacía un rato atrás no le fue suficiente para creer que Jesús también podía hacerlos caminar sobre el agua. Como a veces pensaba, ¿no? Ver milagros, ver lo sobrenatural, pareciera insuficiente para que nuestra fe crezca. ¿Por qué? Porque nos anima. Ver milagros, ver lo sobrenatural nos anima. Es hermoso. Decimos, qué bueno, gloria a Dios, el Señor es bueno, Él cumple, Él hace, Él no llega tarde. Pero una cosa es escucharlo, una cosa es verlo y otra cosa es experimentarlo en lo personal, en lo individual. Cuando miramos esta situación, entendemos que el momento de Pedro caminando sobre el agua, ese momento en el que él va caminando hacia Jesús, no fue una situación aislada. No fue algo así nomás, justamente porque venían de la situación anterior de la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Entonces esto me lleva a pensar lo que recién te decía, que ver milagros no reemplaza el crecimiento personal de la fe. Ver milagros no reemplaza el crecimiento personal de la fe. Imagínate esa situación. Ese ven de Jesús es un punto de quiebre en la historia, porque hasta ese momento todos los discípulos estaban en la misma barca, todos creían en Jesús, todos habían visto el mismo milagro de la multiplicación, pero solo uno de ellos decidió desafiar su fe. Solo uno de ellos dijo, voy a bajarme de esta barca y voy a creer que no voy a morir. Fue uno solo el que decidió asumir el riesgo. Solo uno se decidió a salir de su lugar seguro, a salir de su zona de confort. Déjame decirte que la barca representa lo conocido. La barca representa tu seguridad. La barca representa tu estabilidad. La barca representa aquello que está bajo tu control, aquello que está bajo tu dominio. Sin embargo, el agua representa lo imposible, representa la dependencia de Dios, representa lo inestable, lo que nos obliga a poner 100% nuestra mirada y nuestra confianza en el Señor. ¿Dónde estás caminando hoy? ¿En la barca o en el agua? ¿Estás caminando en tu seguridad? ¿Estás caminando en lo que hoy tenés? ¿O estás caminando en fe? ¿Estás caminando creyendo en la provisión de Dios? Creyendo que su mano se extiende en favor de tu vida y te dice, vení conmigo. ¿En dónde estamos caminando hoy? Pedro tuvo miedo y queda expuesto en esta historia. En un momento él duda y es ahí cuando se hunde. Este texto nos dice que al ver el fuerte viento, él sintió miedo y ahí fue cuando comienza a irse, ¿no? Pero incluso, vamos a darle los créditos a Pedro, incluso ese miedo fue por asumir el riesgo. Tuvo miedo, pero por lo menos lo hizo. Los demás se quedaron mirando. ¿O no es así? Por lo menos se arriesgó, por lo menos fue y lo hizo. Entonces, yo creo que todos preferimos una fe que quizás a veces sea medio torpe o que se tropiece, que tenga altos y bajos, que a veces quizás le cueste incluso obedecer o que falle en el proceso, pero que no se acomode. A veces por no querer fallar, por no querer incomodarnos un poco, decimos, mejor me quedo donde estoy. Sin embargo, aquellos que deciden caminar sobre el agua, aún sabiendo que pueden hundirse, son los que de verdad experimentan el poder de Dios a otro nivel, como recién decíamos. Y yo creo que la iglesia, hermanos, necesita hacer cosas que no tienen sentido desde la lógica humana, sino de qué Dios estamos hablando.
¿De qué Dios predicamos? Si todo lo medimos con regla, si decimos, no, esto no lo hago porque mira, no tengo garantías, porque no sé cómo va a salir, porque no sé cómo va a funcionar. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué Dios estamos enseñando? Hay cosas que desde la lógica humana no tienen sentido, pero sí desde la obediencia, sí desde lo que Dios nos pide y nos enseña. Hay pasos que nos obligan a depender total y completamente de Dios, porque mientras que todo dependa de nuestra capacidad, de lo que sabemos, de lo que tenemos o de lo que podemos, no estamos viviendo por fe, estamos viviendo por nosotros mismos, estamos viviendo por el cálculo. Y mientras que nuestra fe se quede en cálculos humanos, mientras que nuestra fe se quede en aquello que podemos tener bajo nuestras alas, por decirlo de alguna manera, nunca vamos a experimentar lo sobrenatural de Dios. Pero ¿cómo, Señor? Si tu palabra dice que esto, que lo otro, ¿qué estás haciendo para experimentar eso? ¿Qué estás haciendo para ver el cumplimiento de las promesas? Mientras que estemos en el lugar seguro, mientras que estemos en la barca, nada va a ocurrir, nada va a cambiar. La fe práctica, esto es lo tercero que quiero decirte, crea espacio para lo sobrenatural. La fe práctica crea espacio para lo sobrenatural. Josué 3, vamos a leer allí. Cuando el pueblo de Israel tiene que cruzar el Jordán, Josué había recibido la orden de que todo el pueblo cruzara, pero había una situación muy particular. Había una circunstancia que hacía, imagínate, el pueblo de Israel tenía que cruzar un mar, un río, el río Jordán. Imagínate que te digo, vamos a tal lugar, pero tenemos que cruzar todo el río de la Plata. Pero tranqui, que Dios lo va a abrir. Vos vas a decir, Paula, bueno, vamos a internarte, ¿no? Josué le estaba diciendo al pueblo, vamos a cruzar el río Jordán y se va a abrir en dos y nosotros vamos a pasar cruzando a pie. Desde la lógica humana era un loco total, ¿no? Pero como si eso fuera poco, la situación del río era muy difícil. Mirá lo que dice acá Josué 3:15. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, éstas dejaron de fluir y se formaron un muro a gran distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán junto a Zeratán. A la vez dejaron de correr las aguas que fluían en el mar del Arabá, es decir, el mar muerto. Y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en tierra seca en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. No solo tenían que cruzar un río, sino que ese río, por causa de la cosecha, estaba desbordado. O sea, estaba en su pico máximo. El nivel de dificultad era 1000 veces peor que lo que ellos pudieran llegar a imaginar. Pero cuando leo este texto, entiendo que Dios actúa tremendamente cuando alguien responde en fe. Porque humanamente decíamos, era imposible pensar que un río se abriera y que ellos pudieran caminar, cruzar eso tranquilos y que nada les pasara. No es un detalle menor esto que estábamos leyendo, que el Jordán estaba desbordado. No era un lugar fácil de cruzar. Incluso creo que si lo hubieran querido cruzar nadando, tal vez iban a morir en el intento, ¿no? Dios ya había prometido la tierra. Dios ya les había dicho que iban a llegar a la tierra prometida. Eso ya estaba dicho, estaba decretado. Él ya les había dado esa palabra. Pero la tierra prometida no se activó hasta que ellos pusieron un pie en ese río. Ellos tenían una palabra, ellos tenían una promesa, ellos tenían un destino al cual Dios los estaba llevando. Pero para llegar a ese lugar, a esa promesa, para ver ese cumplimiento, necesitaban dar el paso.
Y a veces creemos que si Dios me dijo, Dios lo va a hacer, pero yo no tengo que hacer nada, porque Dios me lo dijo. Entonces Dios va a hacer todo y yo solo tengo que esperar que Él cumpla. Qué idea peligrosa esa. No, me ha pasado muchísimo, no solo de creerlo yo, sino de sentarme con personas que me dijeron, yo, pastora, estoy esperando, porque Dios me lo prometió, porque Dios me dijo. Ok, ¿y vos cómo estás colaborando? Orando, ayunando, leyendo la palabra, miro los cultos de Dante Gebel, pongo todo el día Montesanto. Amén, gloria a Dios. ¿Qué más? Esperando, pastora. No, hasta que no pongas un pie en el Jordán, no se va a abrir. Hasta que no camines, hasta que no te muevas, no vas a ver lo sobrenatural de Dios. Hay una parte que le corresponde a Él, pero hay otra que nos corresponde a nosotros. Y esa es la parte que más nos cuesta, ¿no? Este es el principio espiritual que necesitamos aprender. Que la fe práctica, la fe que decíamos que se mueve, que avanza, crea el escenario donde Dios va a manifestar su poder. ¿Querés ver el poder de Dios obrando en tu vida? Viví una fe práctica, viví una fe que se note. La obediencia abre el espacio para que Dios haga lo que solamente Él puede hacer. Solamente Dios podía abrir el Jordán. No lo iban a poder hacer ellos de ninguna manera humana. Era algo completamente divino, sobrenatural, extraordinario. Pero vos fíjate que no es que se abrió el mar, el río y ellos cruzaron. Primero ellos pusieron un pie y luego de que pusieron el pie, en un ratito puedo hablar. Ahora no puedo. ¿Qué pasó primero? ¿Fue el huevo o la gallina? ¿Se abrió el río o pusieron el pie? Hubo que poner los pies. Los sacerdotes tuvieron que poner los pies y ahí ocurrió el milagro. Tu fe, tus pies van a crear el lugar perfecto para que lo sobrenatural de Dios ocurra. En el reino, en la lógica del reino, el movimiento precede al milagro. No es primero Dios hace y yo respondo. Primero yo hago y Dios hace el milagro. Y necesitamos entender que este es el orden correcto. La fe que avanza va a ver a Dios intervenir. La fe práctica nos lleva a lugares, déjame decirte, donde nuestra capacidad humana ya no alcanza. Y en este año, iglesia, creo que está buenísimo que podamos desafiarnos a esto, a depender real y totalmente de Dios. Porque mientras que podamos sostener todo con nuestra lógica, con nuestras fuerzas, con nuestros recursos, no estamos viviendo por fe, sino que estamos viviendo por nuestro control. ¿Y cuántas veces hemos fallado, hemos dado pasos erráticos por querer tener todo bajo nuestro control? Hemos hecho macanas, hemos quizás cometido errores por querer tener todo bajo nuestro control. Quizás hoy te toque atravesar situaciones, momentos, temporadas en las que Dios esté queriendo llevar tu fe a otro nivel a través de ese gigante, a través de ese desierto, a través de ese problema, a través de ese imposible. Hace unas semanas decíamos, se trata de dejar de preguntarle a Dios por qué y decir para qué. Tal vez ese para qué es para que tu fe crezca, para que tu fe pueda subir a otros niveles. La fe que se arriesga no busca manipular a Dios, sino que busca posicionarse en el lugar, en el ambiente en donde Él prometió actuar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto que estamos recibiendo? ¿Cómo lo vamos a llevar a la práctica en nuestro día a día, en la cotidianidad, en las decisiones que tomamos? Creo que hay un llamado para nosotros y esto me lleva a lo último que quiero decirte antes de que podamos orar.
La iglesia necesita vivir una fe visible. Hace un momento decía, si nosotros no asumimos riesgos en nuestra fe, ¿qué Dios queremos presentar a otras personas? ¿De qué Dios estamos hablando? ¿De qué Dios estamos predicando? El mundo no necesita gente que hable lindo, gente que hable bien. El mundo necesita personas que viven por fe, personas que reflejan a Cristo en sus decisiones, personas que se vuelven el mensaje, personas que viven aquello que están diciendo que creen. La fe que se nota es una fe que transforma ambientes, que transforma vidas, que transforma familias, que transforma ambientes de trabajo, comunidades, relaciones, amistades. Hay poder en una fe que se vive en el día a día, en una fe que no se queda solamente en las ideas, en la teoría, en las palabras. Cuando Jesús, mira, vamos a volver a la palabra rema que el Señor nos dio este año, allí en Mateo 14, dice, ustedes son la luz del mundo, no se enciende una luz y se pone debajo de un cajón. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre. Cuando Jesús habla del impacto que tendría su pueblo, su iglesia en el mundo, no usó la imagen de un discurso, de un púlpito, de un pastor con un micrófono. No dijo, es desde el púlpito que se va a transformar el mundo, es desde el púlpito, desde un culto de domingo, que el mundo va a cambiar y la gente va a conocer a Cristo. Habla de personas que son la evidencia del poder de Dios, de personas que deciden ser luz, de personas que deciden alumbrar los lugares en donde se mueven, los lugares y los espacios que habitan. Cuando habla de luz, deja claro que nuestra fe no está hecha ni diseñada para estar escondida, para estar resguardada. No, es que acá en mi trabajo yo no puedo hablar nada porque si yo hablo me critican. Es que te critiquen. ¿Tanto nos importa? Fuimos llamados a alumbrar, a hacer luz, a que otros se enteren que Dios vive en nosotros, que Él puede transformar, que Él puede cambiar. Y me encanta siempre volver a la iglesia primitiva, ¿no? Ahí en Hechos 2, qué historia maravillosa. Porque vemos que ahí ellos perseveraban constantemente en la enseñanza, en la comunión, en el partimiento del pan, en la oración. Ellos estaban en movimiento, ellos compartían lo que tenían. Lo dice la palabra todo esto, ¿no? Y dice en el 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ellos hacían, se movían, actuaban. Y dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor es el que da el fruto, pero nosotros somos los que nos movemos. Nosotros somos los que estamos activos. La fe no solo la predicaban, la vivían. La vivían en el día a día. Entonces, la fe no se demuestra con palabras. Podemos decirle mucho a alguien, cree en Dios, confía en Dios, pero ellos están viendo en vos a alguien que confía en Dios, que cree en Dios. Abraham caminó sin saber lo que Dios iba a hacer. Pedro se animó a salir de la barca. Los sacerdotes se animaron a poner sus pies en el Jordán. Fueron personas que decidieron dejar la comodidad, que decidieron salir de su lugar seguro y confiar. Y quizás hoy sea nuestro momento de salir de esa barca, de salir de la orilla, de empezar a caminar hacia el monte para ver lo sobrenatural de Dios. La fe que no se mueve es una fe que se enfría, es una fe que tarde o temprano
se termina atrofiando, ¿no? Es una fe que empieza a morir, pero la fe que se desafía experimenta a Dios. Tal vez ese milagro, esa provisión, esa respuesta que estás esperando de parte de Dios depende de tu obediencia, de hacer y responder a aquello que Dios te está llamando a hacer. ¿Estamos dispuestos a sentarnos en esa silla llamada fe? A poner todo el peso de nuestra vida en Dios y dejar que Él sea quien es. Porque en definitiva de eso se trata. La fe que necesitamos vivir no es una fe que se explica, no es una fe que tiene una definición teórica y nada más. Es una fe que necesita ser vivida. Cierra tus ojos por un momento. Y decirle al Señor, Señor, quiero vivir esta fe de la que estamos aprendiendo, esta fe de la que estamos hablando. Señor, quiero estar dispuesta a hacerme esta pregunta. ¿Qué riesgos estoy asumiendo hoy para ver tu obrar, para ver tu provisión, para ver lo que solamente vos podés hacer? Señor, mostrame si quizás me he estancado, si quizás me acomodé, si quizás pensé que solo se trataba de orar y quedarme sentado esperando. Hoy entiendo, Señor, que hay una responsabilidad que está en mí. Y es la responsabilidad de caminar, de avanzar, de ser obediente a lo que vos estás demandando de mí en este tiempo. Señor, queremos estar dispuestos a pagar el precio de vivir una fe que se desafía, de vivir una fe práctica, visible. Señor, nos llamaste a hacer influencia. Nos llamaste, Señor, a marcar una diferencia en los lugares en donde nos movemos, en los lugares en donde estamos. Y eso es mucho más que un lindo mensaje. Eso es mucho más que un versículo enviado por un mensaje de texto, un posteo en redes sociales. Mi vida es mi carta de presentación. Mi vida es mi mensaje. Mi vida es mi mejor prédica. Ayúdanos, Señor, porque entendemos y somos conscientes que muchas veces humanamente nos cuesta. Dudamos, tenemos miedo, tenemos incertidumbre. Pero cuando te miramos a vos, sabemos que podemos caminar sobre el agua. Que nuestros ojos estén puestos en vos. En cada momento, en cada situación, en cada temporada de nuestra vida. Glorificate, Señor. Glorificate, Señor. Y así como estamos, me gustaría que también podamos examinar nuestro corazón, que podamos poner nuestra vida a cuentas con el Señor para poder participar de la Santa Cena.